Ok, gracias. Buenas noches, yo soy Desiree Shiki, soy psicóloga por la UNAM. Actualmente me dedico a la educación especial en la SEP y hoy les voy a hoy les voy a platicar acerca de una investigación que realicé. Esta investigación se titula El niño sobredotado, posibilidad o condena. Para arrancar me gustaría que hiciéramos un pequeño ejercicio. Les voy a dar unos papelitos de este lado y otros de este lado. Si toman uno y pasan uno a los demás. Y quisiera que me ayudaran a escribir para ustedes qué es un niño sobredotado. Y bueno, como ya varios acabaron, vamos a arrancar. Les comentaba, esta es una investigación que realicé, inició en 2014, la continué en 2015 y bueno, el procesamiento fue ya más bien 2016. Esta investigación comenzó para mí en el... Gracias. Bueno, les voy a contar por qué hice esta investigación, por favor. La siguiente. Esta investigación para mí comienza en algo que se llama PIDAS, y algunos habrán escuchado de esto. Se llama Proceso Integral para el Diagnóstico y Atención a la Sobredotación Intelectual. Es una iniciativa del gobierno del Distrito Federal para atender a niños entre 6 y 15 años que estén diagnosticados con sobredotación y pues tengan como bajos recursos. Yo llegué ahí realmente por casualidad. No era como tanto que yo estuviera ya en el tema. Entré, me di cuenta que había muchos huecos en esta iniciativa. El equipo estaba conformado por muchos profesionales, pero estos pues no estaban cualificados para la tarea. La primer psicóloga que entra soy yo. Antes de eso solo había pedagogas, diseñador industrial y por ahí artistas. Entonces, bueno, para armar un proyecto pues se establece un marco teórico y toda esta parte como de back, y el que tenía no estaba pues realmente bien desarrollado. Entonces me doy a la tarea de empezar a investigar. Y lo que encuentro cuando empiece a revisar la parte teórica, el estado del arte, es que bueno, pues la sobredotación ha existido siempre. En realidad lo tenemos desde Grecia. Ahí aparecía pues con Sócrates, por ejemplo, que hablaba de los mejores, ¿no? Estas personas que sobresalían. A lo largo del tiempo pasa que bueno, incluso aquí con los aztecas teníamos a esta parte de la escuela, teníamos el Calmecac y el Telpozcali, y entonces, a pesar de que hubiese personas que no fueran de un estrato social alto, se les aceptaba y se les educaba si demostraban que tenían ciertas competencias. Tenemos también la dinastía Tang, y bueno, son pocos los registros que hay de ese entonces, donde la gente ya empezaba a separar como por habilidades, por capacidad, por que destacaban. Pasa el tiempo y empiezan a aparecer personas como Newton, como Da Vinci. Antes de eso tenemos, por supuesto, el oscurantismo, donde, bueno, se pierde toda la pista y hay una falta de registros. Y la historia se empieza a ver como más con estructura y forma a partir de que aparece Binet y aparece Terman, que empiezan con sus pruebas para medir la inteligencia y para decir quién sí sabe y quién no sabe y qué saben y qué no. Y llegamos a un punto donde se forman asociaciones que ya se dedican a atender a las personas con capacidad cognitiva o capacidad intelectual superior. Cuando yo hago esta revisión teórica también me enfoco, bueno, me doy cuenta que existen diferentes abordajes que se han ido construyendo. Entonces, en un primer momento, con Terman, por ejemplo, se decía, bueno, pues la inteligencia es una cosa y no tiene nada que ver con lo demás, es solo un factor. Y entonces, este factor lo podemos medir a partir de pruebas y ya. Luego dicen, no, ¿sabes qué? Hay estructuras del cerebro que se involucran en esta parte y que tenemos que atender. Y alguien dice, bueno, sí, pero además de eso tienes que demostrar que tienes esta capacidad.
Y por ahí sale alguien más que dice, bueno, sí, lo tienes que demostrar, pero también influyen muchas otras cosas, como son la familia, como son la escuela, el entorno en el que te desenvuelves. De todos estos, mi favorito es el último, precisamente porque toma en cuenta todo. Sí hay una capacidad que uno tiene, pero también hay un entorno que permite que se desarrolle. La siguiente, por favor. Cuando llego a la parte de México, me encuentro con que la historia de la sobredotación es muy reciente. Arranca en 1982-86, van a estandarizar la escala Wechsler y se encuentran con que hay chicos que puntúan muy alto. Dicen, oye, tenemos que hacer algo. De ahí empieza un programa que era el programa CAS de la Secretaría de Educación Pública y lo ponen en marcha en 11 estados. Empiezan a surgir diferentes asociaciones, empiezan a modificar leyes. En 1993 la Ley General de Educación cambia para contemplar a estos chicos. Aquí, bueno, podemos ver que hay diferentes agrupaciones que empiezan a tomar forma y dicen, oye, tenemos que atender a estas personas, y algunos conocemos estos nombres, la doctora Zacatelco, la doctora Valadez, en cantidad de personas que han dicho, oye, tenemos que dedicarnos. Sin embargo, con toda esta información, lo único que yo entendía era que había visto a Jimmy Neutron y que ese existía. Y que entonces estos niños eran, pues, geniales, ¿no? Tenían una capacidad superior, podíamos potenciar sus habilidades y estaba súper padre. Pero eso no empataba con los niños que yo estaba conociendo en ese programa. Eso no empataba con las necesidades que yo veía. Yo veía niños frustrados, yo veía niños enojados, que decían, oye, es que ya intenté ser amigo de todos ellos, ya leí los cuentos que les gustan, ya jugué los videojuegos y aún así no quieren ser mis amigos. ¿Qué está pasando? Por tanto, yo me seguía preguntando, ¿qué es un niño sobredotado? Y sabía perfectamente que la respuesta no estaba en los libros. Yo me daba cuenta que más allá de una capacidad cognitiva, que más allá de una puntuación, yo tenía niños ahí que estaban sufriendo, que el mundo no los entendía y ellos tampoco entendían mucho de lo que estaba pasando. Necesitaba hacer algo más. Me encontré que la forma en que yo podía saber qué hacer y cómo actuar para poder apoyar en algo era realizando una investigación, por supuesto. Esto fue una investigación cualitativa, pues en todo esto que revisé yo no encontré realmente un abordaje de las características afectivas, de las situaciones sociales que ellos vivían, entonces no podía adelantarme. Por tanto, hago un estudio a partir de la teoría de las representaciones sociales. La teoría de las representaciones sociales dice, o bueno, sí, la elabora Sergio Moscovici, y lo que él propone es que una representación social es un conjunto de conocimientos que acerca de un objeto que van a ayudar a guiar nuestro comportamiento ante este objeto. Y además, a partir de nuestras representaciones sociales, nosotros podemos manejar el entorno, podemos hacer inteligible la realidad, podemos identificar o no identificar. Por favor. En las representaciones sociales hay diferentes elementos. Están las creencias, que son todas las ideas que tenemos, están los afectos y están las prácticas. No se alcanza a ver muy bien, pero por ejemplo aquí dice, ¿cómo soy? Como me ven cuando digo que soy mexicano, ¿no? Entonces es esta parte donde yo ya me relaciono con un objeto a partir de lo que yo pienso de él. Realmente no es con el objeto, que en este caso mi objeto de estudio era el niño sobredotado. Yo no me estaba relacionando con él, sino con lo que pensaba de él. Y bueno, les decía, las representaciones sociales sirven para interpretar la realidad y tienen algunas funciones, que es como la parte de la identidad. Este grupo de personas que está ahorita aquí se identifica, se conocen, se saben unos, ¿no? Tienen funciones de saber, que es, bueno, un poco cuando yo no estoy seguro de qué representa este objeto o de qué es en realidad, pero algo me han contado y entonces voy a inferir algunas cosas. Las de orientación y las de justificación se refieren a que yo actúo hacia este objeto de tal manera y lo justifico.
bajo mis creencias, ¿no? Entonces yo puedo, por ejemplo, pensar en una persona racista y ella tiene un actuar hacia una persona de color y la justifica con sus creencias. Es lo mismo con el niño. Por favor. Para hacer la investigación, llevé a cabo un abordaje monográfico. Este implica una revisión documental de noticias, textos, videos, películas. Hice 8 meses de etnografía, que es observación participante. Esto es, trabajé directamente con la comunidad, con la población. Y apliqué técnicas psicológicas que fueron entrevistas semiestructuradas, dibujos, cartas. ¿Por qué? Porque a los niños, ¿no? Los que ya estaban como diagnosticados, pues no se les puede hacer una entrevista larga. Uno dice que aburrido. Entonces, a veces a partir de los dibujos y las cartas es mucho más fácil acceder a esto que piensan y que sienten y que a veces no se puede apalabrar. Para la parte de la etnografía trabajé con 40 niños y niñas, algunos ya adolescentes, y para lo demás trabajé con 20 personas de diferentes grupos. 6 de estas personas eran niños y niñas con sobredotación. 4 eran papás y mamás de estos chicos. Otros 4 eran profesionales que trabajaban en esta institución con nosotros. Y lo que se nos ocurrió fue incluir un grupo más, que era el grupo Lego. Un grupo que no está familiarizado, que no tiene conocimientos formales acerca de esta población. Porque como les decía hace rato, las representaciones sociales las construimos a través de ideas. Y son justamente sociales, las construimos como sociedad. Entonces, este grupo es fundamental para sostener o para deconstruir esta representación. Legos. Eh, que carece de esta formación, de este conocimiento formal. Okay. Bueno, ese grupo de Legos estuvo dividido en 2, eran adultos y también niños. La siguiente, por favor. ¿Qué encontré? Encontré varias cosas. Entre ellas, este es el grupo de papás con sobredotación, de niños con sobredotación. Adelante. Lo que encontré en la parte de las creencias es que sí tienen todavía una representación construida a partir de la idea de que tienen posibilidades de ver más allá, de que tienen posibilidades de comprender. También dicen que son niños rechazados porque son diferentes. Incluyen que tienen un deber para con la sociedad de utilizar estas capacidades, este potencial. Entre las prácticas se ve que buscan con mucho interés y con mucha emotividad la parte de la atención. Van a una y otra institución con uno y otro profesional a que intenten ayudarles a entender qué está pasando. Esto también pasa o sucede porque cuando a los papás les dicen que sus niños tienen sobredotación, a veces no se los dicen de una manera contacto, ¿no? Sensible, exacto. A veces es como, pues ahí está su hijo y tiene sobredotación y pues ya, haga lo que pueda con él. Y los papás entran en cierta angustia y conflicto, como, bueno, entonces mi hijo es muy inteligente, pero ¿qué tal que yo no soy tan inteligente? ¿Qué tal que yo no sé cómo guiarlo? ¿Qué tal que yo no sé qué hacer? Justo de ahí vienen las emociones y les da mucha alegría y mucho orgullo. No, pues sí, mi hijo es súper inteligente, es un sobredotado. ¿Y ahora qué hago con él? ¿Y ahora dónde lo llevo? Y entonces de pronto es como muy complicado para ellos porque está el niño de 7 años que sigue siendo un niño afectivamente, pero que cognitivamente está en otro lugar. Y entonces puede comprender una serie de cosas, de pensamientos, de hacer, ¿no? Abstracciones y demás. Pero cuando no tiene lo que él quiere, llora y hace berrinche. Y entonces no entienden nada, ¿no? Y de ahí viene la angustia, ahí viene una parte también a veces de devaluación cuando no se sienten competentes y da miedo, ¿no? Da miedo cuando es como, pues es que cómo él va a saber más que yo y yo qué hago ahora, ¿no? Aquí, bueno, casi no se ve, pero hay algunas frases que pude rescatar. Ay, gracias, gracias. Por ejemplo, una mamá me decía, el hecho de tener sobredotación
a veces suena más que más que una virtud a un defecto. Y otra mamá me decía que un niño sobredotado es un niño con una capacidad intelectual mayor a la normal y no se desarrolla igual que un niño normal, sino que tiene otro tipo de pensamiento. El siguiente grupo fue el de profesionales. Ese fue un grupo muy interesante porque cuando yo hice la entrevista esperaba, pues bueno, un poco la parte de la profesión, ¿no? De que me dijeran, bueno, pues estas son las características o los niños son así. Y no, en realidad me encuentro con un desconocimiento. Cabe mencionar que este grupo, yo formé parte de él en la parte etnográfica, y entonces cuando iniciamos el trabajo, en las juntas se escuchaban frases como, a ver, así, a ojo de buen cubero, ¿cuántos no son sobredotados para que se den de baja? O frases como, pues si nosotros nos adaptamos, ellos también se tienen que adaptar, que pasa el tiempo, trabajan con ellos, los conocen su situación familiar, su situación escolar, y la mirada de los que permanecen en el equipo se mueve, se reposicionan. Y entonces hay una intención de atender a esta parte subjetiva y de decir, oye, pues sí lo están pasando difícil, quizás sí deberíamos entender y atender a su necesidad. Entre las creencias también está la posibilidad de ver más allá. Eso es muy interesante porque es ver más allá que los demás. ¿Cuáles demás? Pues todos, ¿no? Oye, adultos, niños, no, pues los que sean. También incluyen esta parte de que tienen un deber para con la sociedad, tienen que usar sus habilidades, son rechazados porque son diferentes. Y en las prácticas, al pasar el tiempo, sí se genera una sensación, una emoción, sentimientos de compromiso, de intentar apoyar, de empezar a generar prácticas realmente dirigidas hacia ellos. Y comienzan a ser mucho más empáticos y a preocuparse incluso fuera de la parte laboral. En este grupo hay una cosa que se manifiesta y es un enojo, una molestia hacia la institución por priorizar otras actividades ante la atención de los beneficiarios. Y bueno, aquí hay como algunas frases. Esta era una maestra, bueno, es una maestra, que era la única profesional capacitada realmente para atender a esta población, formalmente digamos, y lo que ella decía es que para ella lo importante era salvarlos de una historia de tristeza, de descalificación, de baja autoestima y de delincuencia. Ella lo que se preguntaba era, ¿dónde van a terminar estos niños si no los atendemos? ¿Van a terminar vendiendo drogas o haciendo cualquier otra cosa que les permita relacionarse, que les deje y que los acepte? La siguiente, por favor. El grupo de los legos, de los adultos, tiene una imagen del niño sobredotado estereotipada, pero a lo grande, ¿no? Y entonces son súper genios y todo lo pueden y todo lo saben y tienen el conocimiento moral y encuentran el sentido de la vida. ¿De dónde viene eso? Viene de los medios. ¿Qué vemos? Vemos Jimmy Neutron, vemos Dexter, vemos The Big Bang Theory, vemos una serie de contenidos que generan esta imagen. Y entonces para ellos actúan como adultos, lo que a mí me resulta muy interesante porque ni los adultos somos así. Los adultos también hacemos berrinche, tampoco sabemos, también nos equivocamos. Pero esa era su comparación. Les daba en parte curiosidad y en parte miedo, no sabían exactamente cómo reaccionarían ante ante un niño así. Y además decían que sus prácticas estarían dirigidas a potencializar, a que se fueran del país, a que hicieran lo que pudieran y ganaran dinero y se fueran a hacer alguna otra cosa más. Esto es un reflejo de lo que hay en la sociedad, porque si se acuerdan, Mensa junta el 2% y el otro 98% ¿dónde está? Y parte de ese 98%, gran parte, son los que tienen estas ideas. Y bueno, esta, por ejemplo, es una frase de un hombre de 60 años.
yo creo que van a entender más rápido el sentido de la vida por todo el conocimiento que pueden asimilar antes. Ah, también esa es otra cosa. Los niños sobredotados para este grupo aprenden todo muy rápido y nada se les olvida, ¿no? Y todo lo comprenden así. La siguiente, por favor. Este grupo fue mi favorito. Eran niños de entre 6 y 12 años que no tenían contacto o no consciente con otros niños con sobredotación, y uno de ellos me decía, es que son iguales a todos porque todos somos diferentes. Y entonces eso me habla de que sí hay esperanza y de que justo necesitamos hacer algo, porque de niños lo cachan. Cuando llegan adultos, algo ya no está funcionando. ¿Qué pasa en ese inter? Y bueno, era como, sí, curiosidad. Ante la pregunta sí respondían como, pues no sé, igual y sí, igual y es raro, igual y no. Pero realmente conforme... Ah, eh, para la parte de las técnicas psicológicas fue la entrevista semiestructurada y había alrededor de 15 preguntas, entre ellas, ¿qué es un niño sobredotado? ¿Cómo es ser un niño sobredotado? ¿Cómo crees que los tratan? ¿Cómo crees que se sienten? ¿No? Entonces, cuando íbamos pasando y platicando y ya como se relajaban, porque de pronto la pregunta los tomaba por sorpresa, ¿sabes? Y era como, ah, pues no sé. Y ya poco a poco llegábamos a esta parte, ¿no? Donde pues sí, pues a jugar y a hacer y a conocerlos, ¿no? La siguiente, por favor. Y la parte de los niños con sobredotación. Que bueno, de ellos hacia el mismo objeto, que es pues el niño sobredotado, que es con lo que se identifican, pues les va bien, ¿no? Justo en esta parte donde se sienten aceptados porque no son raros, se entienden, pueden generar esta complicidad, están tranquilos, están alegres, tienen interiorizado el discurso paternal e institucional donde dicen, bueno, pues los niños sobredotados tienen un alto IQ. Oye, ¿y qué es el IQ? Ah, no, pues no sé, ¿no? Oye, pues tienen, no, pues es que pueden hacer muy bien las matemáticas que a los otros no les salen. Bueno, está bien. Y bueno, esta serie de situaciones, ahorita les voy a presentar los dibujos. Y bueno, las prácticas pues definitivamente es convivencia entre pariguales, ¿no? Una empatía y una comprensión y sentido de pertenencia. Pasamos a la que sigue. La indicación, bueno, les contaba, ¿no? Con los niños hice dibujos, les pedí que hicieran dibujos y cartas. Este es un dibujo que hizo uno de los niños. Él tenía en ese entonces 7 u 8 años. Y le pedí que me dibujara un niño sobredotado. A lo que él me respondió, o sea, ¿un niño normal? Un niño sobredotado, por favor, porque bueno, uno no puede decirle sí o no. Entonces él dibuja este niño. Y yo le pregunto, oye, ¿y cómo sabría la gente que lo vea que es un niño sobredotado? A lo que él responde, no se ve. Allí arriba escribe niño sobredotado y le pone una flecha hacia el niño. Claro, sí, sí, exactamente. ¿Qué me dice esto? Que el niño sobredotado es un niño normal al que lo han señalado como sobredotado, pero de ahí en fuera ellos se viven como niños. Abrimos la toma, por favor. Algunos de estos son dibujos, bueno, todos son dibujos que hicieron los niños con sobredotación. En este, por ejemplo, me decía, es que estoy haciendo un examen de matemáticas. Oye, ¿y por qué son los signos de interrogación? Bueno, es que a lo mejor a veces puedo tener una duda. Ok. En este, me dibujó, es una niña que tenía en ese entonces 10 años, y le pregunté, oye, ¿y cómo sabrían que, solo estaba la niña y el árbol, cómo sabrían que es una niña sobredotada? Y entonces dibujó la mesa con un libro que dice, si no me equivoco, matemáticas. Y yo le preguntaba, ¿por qué, cómo me explicaba su dibujo? Y me decía, es que a mí me gusta jugar en el parque, y me molesta mucho que nos lleven a robótica y esas cosas de adultos. No me gusta que me hagan hacer cosas de adultos, yo quiero salir a jugar. Estas son algunas de las frases. Aquí ella me decía,
Yo quiero que nos traten como niños, porque también somos niños, además de ser sobredotados. Le preguntaba, ¿qué se siente ser un niño sobredotado? Raro, porque sientes que estás como loco. Ay, aquí está la parte de no me gusta ir a robótica porque nos hacen hacer cosas de adultos. Eh, en este, niño de 11 años me decía que el niño sobredotado es un niño que su cerebro es más activo que el de otras personas y que se siente como raro o triste porque los otros niños no lo comprenden y que deberían tratarlos como si fueran uno de ellos, como si fuera normal. Él me decía que él sentía que trataban a los niños sobredotados como personas discapacitadas, que no les hacían caso, que los trataban muy mal. En este de acá me decía que, bueno, el niño sobredotado es un niño con demasiadas capacidades y esta fue la que marcó. Aunque seamos sobredotados, seguimos siendo niños, ¿no? Y él se sentía bien por las ventajas y mal por las desventajas. ¿Cuáles eran las ventajas? Que donde se paraba con la parte del grupo y la institución, pues era el niño sobredotado y hacía proyectos y le iba muy bien y sus papás lo fomentaban. Pero cuando llegaba a la escuela era el que todo lo sabía, y ya cállate, y ya no digas, y ya no preguntes. ¿Tú qué? ¿Cómo no entiendes si todo lo sabes? ¿No que eres el sobredotado? Entonces era una realidad muy difícil, muy cruel la que ellos estaban viviendo. Por favor. No se ven muy bien las cartas. Pero bueno, lo que escribía una niñera, yo me siento muy rara porque siento que los demás niños tienen envidia, no me dejan ser yo misma, no me respetan. La maestra se la pasa gritándome, mis compañeros siempre me echan la culpa, se quejan de mi forma de ser. Era la queja constante, no me dejan ser yo misma, no me dejan preguntar, no me dejan saber, no me dejan hacer lo que me gusta hacer. El de arriba, si no me equivoco, ¿me darías una pista, por favor? ¿Tú lo alcanzas a leer? Ya entiendo. No, no te preocupes. Eh, aquí decía también, siento que no encajo en la escuela porque dicen que soy presumida y no me dejan ser yo misma. El de arriba decía, ser un niño sobredotado es muy bonito y también es muy difícil porque le hacen mucho bullying. Este dice, a mí me gusta mucho ser un niño con sobredotación. Me motiva a querer hacer muchas cosas. En lo personal, no alcanzo a leer qué dice aquí. No te preocupes. La consigna en la carta, ¿cómo se siente ser un niño sobredotado? Y entonces, bueno, ellos redactan, en esta parte son 6 niños, cada uno redacta su carta, solo uno no quiso, no se le... Es el de arriba y porfa. ¿Qué obtengo de todo esto? Me encuentro que al ver la parte de la representación social, pues bueno, en algún momento surge esta necesidad. Alguien dice, bueno, vamos a atender a estos niños. Uno de los booms que se da es a partir del lanzamiento del Sputnik, cuando Estados Unidos dice, oye, necesitamos potenciar, necesitamos hacer algo para elevar como el nivel de nuestros chicos y elevar obviamente el nivel de todo lo que hacemos en ciencias y demás. Eh, en este caso, bueno, en nuestro país surge a partir de la estandarización del Wechsler, ¿no? Se empiezan a hacer varios movimientos y se produce un conocimiento científico. Este conocimiento muchos de nosotros habremos tenido contacto con él. Hay artículos a montones. La mayoría no son de aquí. La mayoría provienen de otros países. Lo que pasa para cuando se crea la representación social es que este conocimiento científico pasa al discurso cotidiano. Pero ¿cómo pasa el discurso cotidiano? ¿Quién se está encargando de eso? ¿Quién se está encargando de decir a las familias, de decir a los profesionales no especializados que esto es real? Porque yo trabajando en educación especial hoy día, hace
3 días que estuve en junta les dije, oigan, ¿qué onda con los niños con sobredotación? No, es que esos no existen. Oye, no inventes, si yo he trabajado 2 años con ellos, ¿cómo no van a existir? No, es que de esos no hay, aquí no hay, nunca los hemos visto. Bueno, ni las estadísticas los convencen. Entonces, ¿mandé? No los buscan, ese es un punto. No, es que, eso es, exactamente, exactamente. Pasa por algún filtro, y ese filtro en muchos momentos es de los medios. Tenemos muchas películas, tenemos Vitus, The Little Man Tate, tenemos otros que ya se relacionan con otros elementos. Gracias. Como A Beautiful Mind, ¿no? Que ahí, bueno, ya hay otra serie de cuestiones, como The Imitation Game, etcétera, que son las cosas con las que la gente tiene contacto, ¿no? Y entonces, pues pasa por ese filtro por ahí, llega a padres, profesionales y legos. Y nos da como resultado que el niño ya no existe y solo existe el sobredotado. Me olvido de la subjetividad, me olvido de sus afectos, me olvido de lo social. Existe el sobredotado, que es este brillante, que es este que lo puede todo y que además nos va a salvar, porque se va a encargar de usar sus potenciales para la sociedad, en lo que sea, ¿no? Me doy cuenta también que hay una representación hegemónica. ¿Qué es esto? Es una representación imperante, una que no se cuestiona, ¿no? Entonces, me pasó y me ha pasado todavía. Ah, no, pues es que trabajo con niños con sobredotación. Ah, los genios. Ándale esos, ¿no? Y entonces uno ya no cuestiona, ya no se pregunta si son, si no son, ya dice, ah, esos ya, ¿no? Y ya hace todas estas atribuciones. Sin embargo, al entrar en contacto con niños diagnosticados con sobredotación, con la figura, cambia, cambia la representación social. Cuando ya están en contacto, se vuelve una representación emancipada o polémica. ¿Qué significa esto? Que hay opiniones encontradas, que los profesionales y la familia empiezan a decir, oye, ¿qué crees que no todo lo pueden? Oye, ¿sabes qué? Que sí tienen necesidades, que sí hay que acompañarlos, que sí hay que enseñarles. ¿Sabes qué? Que yo creo que la parte afectiva se nos está olvidando. Y entonces estos cuestionamientos son lo que permiten que se empiece a transformar esta representación. Estos cambios dependen del nivel de proximidad. Es decir, no fue el mismo cambio para los profesionales del área administrativa, que pues sí escucharon de ellos por ahí alguna vez, que los profesionales que estuvieron en taller con ellos y que los vieron llegar días súper sacados de onda porque habían tenido la mega bronca en la escuela, porque ya les habían pegado o la maestra ya los había agredido de alguna manera. Y no fue lo mismo para los papás, que los papás ahora ya tenían de alguna manera algo de donde empezar a obtener información, que no era toda esta maraña y que ya estaba un poco más traducida. Por favor. Esto es parte de lo que les mencionaba ahorita. La representación cambia, pasan de creencias absolutas a creencias que se ponen en duda. Las emociones también cambian, porque cuando yo me encuentro como profesor, por ejemplo, con un niño que sabe más que yo y eso me da en el ego, rechazo. Pero ¿qué pasa si empiezo a interactuar con él? ¿Qué pasa si lo escucho? ¿Qué pasa si me entero de su historia? Entonces también mis emociones van cambiando. Y las prácticas también, de ser pues si todos nos adaptamos, ellos también, oye, ¿qué estrategias usamos para que ellos también puedan lidiar con el mundo? De ser a ver, a ojo de buen cubero, ¿cuántos no son sobredotados para darlos de baja? Pasa a ser oye, pues deberíamos armar otro proyecto para darles atención. Este tema, y no se los tengo que contar porque ustedes lo saben mejor que yo, es un tema delicado y es un tema sensible. Y en este momento, cuando yo me lo pregunto y me lo cuestiono, lo veo en mucho riesgo. Veo que tiene dos bordes muy peligrosos. Uno es la mediatización. No sé si todos ya vieron el Jeremías. No sé si todos ya vieron The Big Bang Theory, pero Smart is the New Sexy. Y viene Gifted, ¿no? Que sale este año
Y además no es un niño, es una niña, porque género, ¿no? Entonces, se están aprovechando. Se está cosificando al sobredotado y se está utilizando para vender. Por otro lado, tenemos los saberes, que no hace mucho escuchaba que ahora hay tratamiento para los sobredotados. Ay, güey, ¿están enfermos o cómo? Bueno, pues así lo dicen. Para los programas de intervención ahora nos referimos como tratamiento, ¿ves? No solo hay tratamiento, es que es un problema que tengas un hijo con sobredotación. Te vamos a ayudar a resolverlo. Y además, hay otra cosa que es la segregación. Hace poco veía en redes sociales un congreso y dije, ay, bueno, yo voy con mi ponencia toda linda. ¡Ja! ¿Tú juras? Y entonces le digo, oye, ¿cómo? ¿Cuál es el filtro para participar? No, 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 es que aquí solo aceptamos personas con doctorado. Ay, perdón. No, pues a lo mejor en unos 5 años igual. Y entonces nos quejábamos de que nos estaban haciendo a un lado y ahora bueno, ustedes se están haciendo a un lado solitos. Es preocupante, es angustiante, porque ¿en qué momento van a atravesar por el mundo real? Porque no se puede aislar a ningún niño. Eso no va a suceder. No podemos decir, sí, vamos a ser la elite de la elite y pongamos a todos los sobredotados. Ajá, pero todos los demás. Incluso el ermitaño necesita de la sociedad para ser ermitaño. Entonces, es irreal que queramos hacer esta división, esta separación. Y personal cualificado. Escucho constantemente el experto en sobredotación, la experta en sobredotación. A mí me llegaron a presentar así, yo decía, no, soy licenciada en psicología, muchas gracias. Y tuve la fortuna de llegar aquí, tuve la fortuna de convivir con estos niños. Y de verdad que cambiaron mi panorama y cambiaron mi vida. Pero me queda muy claro que no soy experta. Y tenemos un montón de gente diciendo que lo es. Y eso es peligroso, porque las personas que están ahorita con recientes diagnósticos, las familias que no saben a quién recurrir, están recibiendo información de quién sabe quién. Y quién sabe qué les están diciendo. Tratamiento, exactamente. Igual y pega. No, yo no he dicho de grados, solo he dicho que en momentos recientes he ido a diferentes eventos de personas que sé que no están cualificadas, porque además soy muy chismosa y me encanta meterme a buscar cédulas. Entonces me queda muy claro a qué se dedica cada persona. Era más bien en ese sentido. Lo otro no lo cuestiono y me queda claro que hay personas que han trabajado y que han hecho carrera y no solo han hecho carrera, sino han hecho que la sobredotación hoy día se escuche y que sea un tema que se vea y que se esté buscando poner solución para las dudas de las familias, para ver cómo lograr que haya una aceptación, ¿no? Esa parte la entiendo y es real. Más bien cuestiono lo otro y me preocupa, por eso decía, hay dos bordes muy delgados que están poniendo el tema de las píldoras. Estamos atravesando una etapa también muy fuerte donde nos están diciendo que la sociedad es víctima de niños inadecuados. Tiene niños con trastorno posicionista desafiante, con TDAH, pero al por mayor. Y además solemos confundir los chicos con sobredotación con los que tienen TDAH, o con cualquiera básicamente. Me ha pasado y lo vivo real en las escuelas en las que estoy trabajando. Estamos negando la posibilidad de desarrollar la subjetividad que tienen. Estamos negando la posibilidad de que vivan. Porque no sirven, porque no funcionan, porque cuestionan el entorno. Entonces mejor démosle una pildorita, que se quede en su lugar y que no diga nada. Esa es una violencia. Esa es una agresión. No podemos permitir que esto suceda y no podemos permitir que estén hablando de tratamiento para algo que no es una enfermedad. La siguiente, por favor. Quiero cerrar con esta parte de la presentación con esta frase que me gusta muchísimo y dice: mientras sigamos desgastándonos en los laberintos aparentes de la técnica y la estrategia de intervención, solo nos haremos más resistentes a observar que dentro de cada niño, adolescente y adulto
con alguna limitación física, conductual e incluso una sobredotación intelectual, se constituye un sujeto que clama por su escucha. Tenemos que escuchar. Hay tantas sobredotaciones como individuos sobredotados, igual que lo hay con lo demás. Ay, es que me puse muy sentimental. hay tan sí, sí. Hay tantas sobredotaciones como personas con sobredotación. Hay tantas subjetividades como todos los que estamos aquí, los que están afuera. No podemos hablar de que haya un tratamiento para ponerlos en serie. No podemos permitir que este tema degenere en un algo como producto o en un algo como amenaza, porque somos muchos. Son muchos los que están dependiendo de esto. Y ya, la siguiente. Muchas gracias. Y bueno, no sé si tienen, bueno, no he visto una sola persona que no tenga ningún problema en la escuela, pero he visto niños con sobredotación que el ambiente y las herramientas que les han proporcionado y que han aprendido les ha permitido tener un atravesar más sencillo. Sí lo he visto. Ujú. No, hay varios con habilidades. Hay varios con habilidades sociales muy desarrolladas, ¿no? En realidad es esta parte donde les contaba, ¿no? Hay diferentes modelos de abordaje y la gente de pronto se quiere centrar y decir, ah, no, es este del rendimiento y que haga las tareas y que demuestre. Oye, espérate, pero si la familia y la escuela no está poniendo los elementos que necesita, ¿cómo va a ser todo lo demás? Hay una alta demanda por un gran desempeño, lo que quiera que eso sea. Y entonces pues claro que el niño se queda ahí atorado y eso justo hace que el proceso inverso, ¿no? Tiene muchos más problemas, más dificultades con el mundo. Muchas cosas que como personas compartimos, por ejemplo, la sensación de inadecuación, ¿no? Todos en algún momento en la vida, seamos lo que seamos, nos sentimos inadecuados. Eso pasa, es natural. Pero sí, el uso y de hecho sí está como ya estudiado que a la hora en que tú lo nombras a veces trae muchos más problemas y eso tiene que ver también con lo que hay detrás. Si tú le dices a una familia que no está preparada, ah, ahí está tu chamaco sobredotado, órale, ¿y qué hago ahora? ¿No? Cuando además las prácticas de crianza, los valores, las creencias y demás son quién sabe cómo, porque muchos profesionales no se toman la molestia de sentarse a hacer una entrevista, a decir, oye, ¿qué pasa? ¿Qué piensan? ¿Cómo viven? No, para nada. Entonces, sí, hay varios que aquí sí. Lo que pasa es que en muchos casos, no en todos, no es ley, se genera una alta expectativa. Y entonces es el que va a ser el genio, ¿no? Y va a tener un desarrollo y va a tener, ¿no? Y a veces no pasa así. ¿No? ¿Por qué? Porque además también hay que entender que somos personas diferentes y que tu sobredotación no es su sobredotación y que a ti te gusta algo y a ella le gusta otra cosa y a él le gusta otra cosa y entonces, ah, yo quiero que mi hijo sobredotado sea el científico que va a descubrir la cura del cáncer. Oye, pero a él le gusta bailar. Ups, ¿no? Entonces es muy difícil ese manejo. Ay, perdón. Esa parte es la que lo hace tan complicado ahora en la escuela. Insisto, a mí me toca y me toca enfrentarme a papás, a maestros que dicen, no, es que esos no hay, aquí no hay, ¿no? Es como aquí en esta zona, oye, mira, es que estadísticamente, pues sí, ¿no? O sea, sí hay, solo no los estás viendo. Vamos, yo como profesional le dije, oye, mira, estos dos chicos, pues hay que ver qué onda con ellos. No, no, es que es mucho proceso, no hay necesidad, ¿no? Entonces, y bueno, obviamente estos chicos en el aula tienen un vocabulario otro, tienen ideas estructuradas, tienen gustos, tienen intereses, quieren hacer proyectos, y la escuela tiene la nueva consigna maravillosa de cállate, siéntate, lee y escribe. Y entonces cuando el niño dice, no, yo no me quiero ni callar, ni sentar, ni leer, ni escribir, es un mega problema, ¿no? Entonces ese es el transitar por el cual se vuelve muy complicado, que no es por ser quien eres, y eso sí es muy importante que la gente lo sepa, los niños no son el problema y no están enfermos, solo la sociedad no está recibiendo adecuadamente.
y los profesionales no estamos siendo responsables y no nos estamos haciendo cargo de lo que nos tenemos que hacer cargo. Pues lo primero es, cuando yo encuentro esto, inicio aquí, ¿no? Yo dije, no, no lo puedo dejar, no es algo, yo estoy muy en deuda con la gente con la que trabajé, me quedé con más de lo que pude dar, de eso estoy segura. Y la idea, bueno, ahorita ustedes saben, hemos empezado a trabajar en equipo para realizar investigación. Esta investigación pues ya se está lanzando como a todo público. Por otra parte también estamos empezando a generar un colectivo con diferentes familias para empezar a hacer algunos talleres. A mí me encantaría, y lo habíamos platicado alguna vez, hacer una ACE, ¿no? Y entonces una asociación civil, y entonces todos los niños con sobredotación los tenemos aquí. Es un poco más complicado de lo que yo esperaba, honestamente. Es un poco más difícil. Uno necesita hartos recursos. Ajá. No, bueno, me queda muy claro y esa es la red. Lo que pasa es que a veces no es suficiente y también hay que establecer canales de comunicación. Yo llevo 2 años diciendo, tenemos que dejar de ser células, dejar de tener un grupo por allá y otro grupo por allá. Tenemos que empezar a tejer redes donde la gente se conozca, donde la gente diga, aquí estoy. Tenemos que empezar a incidir en la parte social, en la parte mediática. Ese es un proyecto que también tengo por ahí, empezar a ser visible, pero la realidad. No poner películas y no poner los comerciales y demás, no, poner la vida real. Porque también hay muchos artículos sensacionalistas por ahí. Hay lugar para los listos, la vida de los niños genios. La agridulce la agridulce sensación de ser un niño con alta inteligencia o algo así. Todo el tiempo se está usando para otros fines, para fines políticos o fines económicos. A mí me interesa poner la realidad, la que viven los niños, la que yo los conocí. Hay varios pasos a seguir, hay mucha chamba, definitivamente a veces es como, ¿y ahora para dónde me hago? Altas capacidades los conozco, conocí a los de Pidasi, conozco a algunos de CEDAT, conozco a algunos de Amexpaz, conozco a algunos de Mensa. Es muy simpático porque cada vez que llego a una reunión me dicen, ¿y tú de qué grupo eres? Y es como, no, pues no, no. Sí, esa es la invitación. Esa es la apuesta. Yo tengo poco tiempo en esto. Estoy pues buscando, ¿no?, lo que puedo hacer. A veces es difícil porque además, bueno, pues también hay que invertir tiempo y hay muchas cosas, ¿no? Es complicado de pronto. Pero sí, hay la apuesta por empezar a unir. Ahorita yo un poco retomado el tema, apenas vi muchas familias que dije, vámonos, de aquí soy, y hay que empezar a trabajar porque además mucho de lo que pasa es que pues sí, se circula información, pero no llega a la gente que lo necesita. Entonces primero hay que acercarse a ellos y decir, oye, mira, no estás solo, hay un montón, te los presento, ¿no? Y ya, y empezar a decir, oye, mira, hazle por aquí. Ahorita la mamá que decía, oye, las prácticas de crianza son súper importantes, pero en México no tenemos esa cultura para ninguno. O sea, no solo con los niños con sobredotación, en general no tenemos buenas prácticas de crianza. Entonces hay que ir poco a poco, hay que ir paso a paso, a empezar a reestructurar y a deconstruir esa imagen y empezar a poner algo más real. Sí, la serie de instituciones que nos están enmarcando. Ahorita hay una propuesta para realizar una legislación y de esa propuesta yo me enteré hace 7 meses quizás que iban a empezar, apenas han empezado. Entonces son cosas, a mí eso me pasa y me frustra mucho que nuestras instituciones no están haciendo lo que tienen que hacer. Y entonces tenemos que empezar en algún lado y qué mejor que empezar con la propia gente. Sí, eventualmente llegaremos a esa parte,
Eventualmente tenemos que llegar a un marco mucho más amplio. Ahorita, bueno, pues estamos empezando, estos grupos que se están generando, es maravilloso, es de reconocerse. Ese grupo lo empezó una mamá, ¿no? Y a lo mejor el grupo como tal son 4 o 5 mujeres, bueno, las que empiezan y empiezan a difundir y demás, son 4 mujeres. Y es impresionante, ¿no? En uno de sus talleres trajeron un traje de astronauta. Y wow. O sea, eso yo no sé si lo habría podido lograr, ¿no? Y eso tiene muchísimo esfuerzo, muchísima dedicación. Y es de admirar. Y falta ver qué más vamos a hacer. Mi propuesta es, pues para empezar, hay que hacer actividades, hay que hacer difusión, hay que empezar a tejer redes, hay que dejarnos de esta parte de, ustedes, aquellos, ¿no? Empezar a decir, oye, pues somos. Y somos como sociedad también, porque aunque a veces, o en el general de los casos, no hay una adecuada aceptación, no hay esta parte bidireccional, pues bueno, en alguien tiene que caber la prudencia y somos parte de. Y es esa sociedad la que sostiene todo esto, es esa sociedad a la que hay que decirle no, no es por ahí, es por acá, ¿no? No sé si respondo un poco. Pues si estamos bien, les agradezco mucho que me hayan escuchado.